Pero los otros hay muy graves. Ustedes tienen más metas para hacer de noche. Haremos de noche. El hombre. Cuando voy a comenzar, te veremos más temprano, pero igual me tengo que quedar. Ya sale. Inmunidad humoral es una parte de la inmunidad adquirida y es básicamente para que defendernos contra todo lo que es antígenos extracelulares que viven fuera de la célula. También tienen algo contra lo intracelular, sí, contra microorganismos intracelulares o células cancerígenas que son intracelulares. Pero esencialmente están hechos para eliminar microorganismos extracelulares. El linfocito T helper 2 es el centro de inteligencia que organiza la defensa de inmunidad humoral, T helper 2. El linfocito B, las células plasmáticas, estas son las células de inmunidad humoral, ¿sí? Quienes realizan la eliminación de los microorganismos son las células efectoras en inmunidad humoral. Neutrófilos macrófagos, la clase pasada lo dije, mediante el mecanismo de opsonización. Y eosinófilos, células natural killer, mediante el mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Sí? La inmunidad humoral, igual que la inmunidad también celular, es primaria y es secundaria. Primaria es cuando por primera vez nos exponemos a un antígeno, ¿ya? Y secundaria cuando por segunda o más veces nos exponemos a ese mismo antígeno. En una respuesta primaria, ¿cuánto se demora en generarse inmunidad humoral? También inmunidad celular, de 5 a 15 días, ¿sí? Para eliminar a ese antígeno. Y en la respuesta secundaria, de 1 a 3 días, o más es 3 días. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ya existen los linfocitos de memoria y su TCR, su BCR de frente reconocen al antígeno y de frente rápido generan una respuesta inmunitaria en 1 o 3 días, ¿sí? El anticuerpo que se produce básicamente en una respuesta primaria es la inmunoglobulina M. Y los anticuerpos que se producen en una respuesta secundaria son las inmunoglobulinas G, la E y la A, ¿sí? El antígeno que puede generar una respuesta primaria es todos los antígenos. O sea, hablo de antígenos proteicos, antígenos polisacáridos, antígenos de ácidos nucleicos, antígenos lipídicos, ¿sí? Todos. Y en la secundaria, solo los antígenos proteicos, las proteínas, pueden tener respuesta inmunitaria, ¿ya? Entonces, el linfocito B, vamos a ver ahora el linfocito B. No hablo del linfocito T helper 2, su activación, porque ya lo dije, cómo se activaban los linfocitos T. El T helper 1, el T helper 2. Y ahora vamos a ver el linfocito B. El linfocito B. El linfocito B sabemos que tiene su BCR, una molécula de inmunoglobulina M y una molécula de inmunoglobulina D. Estos reconocen específicamente al epítope de un antígeno extracelular, soluble, está suelto. No está siendo presentada por ninguna otra molécula. Complejo, como hayas visto, compatibilidad, etc. No, está soluble, está suelto.
A su ladito, las moléculas de inmunoglobulinas alfa y beta que actúan como correceptores. Una vez unido este antígeno al BCR se internaliza. Activa tirosinquinasas, SRC. Y si activan tirosinquinasas, van a fosforilar, añadir fósforo a una serie de proteínas en cascada. Y al igual que el linfocito T, se van a formar 4 grandes vías: inositol, fosfato, diacilglicerol, el RAS-GTP y el RAS-GTP. Al final se fosforilan enzimas intermedias y después se fosforilan factores de transcripción. Factores de transcripción que son muchos, los principales, y acá otra vez volvemos a este factor nuclear kappa beta. Que prácticamente están en todas las células del sistema inmunitario. Y estos factores de transcripción, lo que hemos dicho, van a pasar, una vez fosforilados, pasan al núcleo de la célula, en este caso, hace expresar genes. Genes que al final codifican para producir proteínas. Entonces, el linfocito B está hecho para qué? ¿Cuál es su función? Su función, ¿para qué hace producir estas proteínas? ¿Sí? La función del linfocito B está en producir proteínas que se llaman las inmunoglobulinas o anticuerpos, que le hemos visto en la clase pasada. Algunas inmunoglobulinas son de membrana, en su misma membrana, la M y la D, ¿no? Que constituyen el BCR, que son inmunoglobulinas de membrana. Pero otras son solubles, la G, la M están en el plasma. Otras son secretorias, la A sobre todo, ¿no? Hasta este ratón medio. Están las secretorias. La inmunoglobulina. Pueden producir distintas proteínas que van a cumplir distintas funciones, que se expresan en algunos en su membrana, el B7, el CD40, complejos mayores de histocompatibilidad 2, CD21, o sea, todas sus proteínas que van a constituir acá receptores o ligandos, vamos a ver después, son producidas por los linfocitos B. Al final, el objetivo del linfocito B es producir inmunoglobulinas, una respuesta inmunitaria humoral. Ya sabemos cómo las inmunoglobulinas al final matan a los antígenos, ¿no? Mediante opsonización, citotoxicidad celular de anticuerpos o activación del complemento. Para eso se activa el linfocito B, ¿ya? Para producir en esencia inmunoglobulinas y una serie de receptores o ligandos que se expresan en su membrana celular. La respuesta inmunitaria humoral es de 2 tipos. Uno timo dependiente, depende del timo, y otro timo independiente. ¿Ya? Independiente. Vamos a ver primero la respuesta timo dependiente. Acá tenemos nuestro linfocito B, acá al lado el linfocito T. Este es timo dependiente. Para que el linfocito B se active, depende del linfocito T. Se ha madurado en el timo y por eso se queda como el nombre de timo dependiente. Pero no es timo dependiente, sino linfocito T dependiente. Voy a cambiar un poco, si no me deja. Entonces, acá tenemos al linfocito B, que tiene el BCR. Acá está el BCR. Y va a reconocer antígenos proteicos, ¿ya? Antígenos proteicos. En esta respuesta timo dependiente tienen que ser antígenos proteicos. Y una vez que lo reconoce, hemos dicho que el linfocito B se va a activar genes que producen proteínas para sus diferentes funciones, ¿sí? Pero otra función es, una vez internalizado este antígeno proteico, como el linfocito B es una célula presentadora de antígenos profesionales,
lo va a procesar, procesa ese antígeno proteico y lo va a unir al final a las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad 2 que tienen los linfocitos B y va a presentar a este antígeno proteico, una partecita que es un epítope. Y lo presenta ¿a quién? Al SR del linfocito T helper, ¿ya? Entonces, el linfocito B es una célula que reconoce antígenos, ¿sí? Por su BCR, y es una célula presentadora de antígenos profesionales que presenta antígenos al TCR del linfocito T helper, esas dos funciones, ¿sí? Y una vez que el linfocito T helper lo reconoce, se activa, ya sabemos cómo se activan también, muy parecido a las dos células. Y el linfocito T helper va a producir básicamente interleucina 2, 4, 5, 6. Cuando produce estas citocinas es linfocito T helper 2. T helper 2 es el centro de inteligencia de la inmunidad humoral. Y entonces estas interleucinas actúan, tienen receptores en los linfocitos B y van a activar a los linfocitos B, ayudan en su activación. Adicionalmente, el linfocito T helper expresa la molécula CD40 ligando. CD40 ligando, llamada también CD39. Interactúa con el CD40 del linfocito B y es una poderosa arma de activación también de los linfocitos B. Los linfocitos B tienen otros receptores activadores, por ejemplo el CD21, que es un receptor para esta molécula del complemento del C3D, que también ayuda a activar a los linfocitos B. Los linfocitos B producen anticuerpos, inmunoglobulinas y todos estos marcas, que son proteínas y que son proteínas de membrana, que mayormente les sirven como receptores, pero en algunos casos ligados, lo vamos a ver después. Al final, el linfocito B activo se diferencia en dos células terminales. Una, antes de diferenciarse, proliferan. Una vez que se activan, producen proteínas que tocan la mitosis al ciclo celular y propician su división de los linfocitos B y se dividen, proliferan. Gran cantidad de linfocitos B. Y estos linfocitos B al final se diferencian en qué? En células plasmáticas. Ambas células, los linfocitos B y las células plasmáticas, estas en mayor cantidad producen las moléculas de inmunoglobulinas, ¿ya? Y vamos a ver después que los linfocitos B también se van a diferenciar en células de memoria, linfocitos B de memoria. Entonces vamos a ir viendo estas interacciones entre lo que es en la parte superior el linfocito B, que mayormente está ubicado en los folículos linfoides, hemos dicho. Y en esta otra parte inferior, el linfocito T helper. Cuando ingresa al folículo, se llama linfocito T helper folicular. Y ahí entabla una relación con el linfocito B. El linfocito B, que a través de su BCR ha reconocido un antígeno extracelular soluble, este linfocito B, lo va a procesa en epítopes. Uno de ellos presentado a través de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2, lo que he estado diciendo, ¿sí? Y lo presenta al TCR del linfocito T helper, en este caso ya folicular, el visual folículo, el linfocito T helper. Lo presenta, ¿ya? ¿Para qué? Para que se active esta célula. Y al mismo tiempo, una vez que se active esta célula, tiene que comenzar a producir proteínas que ayuden a activarse a los linfocitos B foliculares. Le va a producir, por ejemplo, interleucin 4, 5, 6, que es una señal positiva de activación de los linfocitos B foliculares. También esta interacción entre el CD2 y el LCA3 del linfocito B también es una señal activadora. Y el linfocito T helper folicular tiene el CD40 ligando, o CD39, que interactúa con el CD40 del linfocito B y es una poderosa señal también de activación del linfocito B folicular. Esta es una respuesta T dependiente, depende del linfocito T para que ayuden a activarse a los linfocitos B. ¿Sí? Y seguimos con lo mismo. Más interacciones entre estas dos células, ¿sí? En la parte superior, el linfocito B folicular y en la parte inferior, el linfocito T helper folicular. Y entonces hay más interacciones entre ellos.
la idea es siempre que este se active y active al linfocito B. Entonces hay más. El linfocito B tiene el CD21, ya dijimos, que interacciona con este componente del complemento CD3, como el virus de Epstein-Barr, y de esta manera ayudan a activarse o coestimulador positivo de los linfocitos B. Interleucin 4, interleucin 21, también es producidos por los tejidos foliculares, y estos también son coestimuladores positivos. El CD19, que está en la membrana de esta célula, interactúa con un complejo CD19, CD21 y CD81 del linfocito T helper folicular para activar al CD19 y también es una vía coestimulatoria positiva. ¿Sí? Todo lo de café, vías coestimulatorias positivas. Pero de otro lado, el linfocito B cuando se activa, también va a expresar moléculas que actúan como ligandos. Por ejemplo, el licus ligando interactúa con el licus del linfocito T helper para también ser un coestimulador positivo del linfocito T helper folicular. Entre ambas se envían señales para ayudarse a activarse, ambas, ¿ya? Y una vez que se elimina el antígeno extracelular soluble, entonces estas células ya no tienen por qué estar activadas. Estas células van a comenzar a expresar más bien moléculas inhibitorias. Los linfocitos T helper foliculares producirán, por ejemplo, esta molécula, que se llama un ácido ciático que contiene glicoproteínas que actúa sobre el CD22 de esta célula y que va a actuar como un coestimulador negativo de los linfocitos foliculares. Y el linfocito B folicular también, en este segundo momento, cuando ya se ha eliminado el antígeno, va a expresar esta molécula, el PD1 ligando, que interactúa con el PD1, el linfocito T helper folicular, y también es un coestimulador negativo. Cuando hablo de positivos, activan que se llaman tirosinquinasas, que fosforilan. Cuando hablo de negativo, hablo de activación de fosfatasas, que desfosforilan a las proteínas, ¿no? Inhiben, ¿sí? Eso ya lo dije más antes. Y entonces este es para que vean esa compleja interacción entre ambas células que ayudan a activarse y también ayudan a inactivarse cuando ya se eliminó el antígeno extracelular. Y para tocar un poquito más en el asunto, acá tenemos entonces en el ganglio y en el vaso, en los ganglios y en el vaso muy parecidamente tienen los folículos linfoides. Folículos linfoides y en el centro, ¿qué cosa tienen? El centro germinativo. En el centro germinativo es donde están más concentrados los linfocitos B, las células B del centro germinativo, ¿ya? Hay una gran concentración ahí de células en el centro germinativo. Por fuera del centro germinativo, fuera, todavía seguimos viendo acá el folículo linfoide, también hay células B. Hay células B, vamos a ver que también ingresan linfocitos T. Y por fuera del folículo linfoide, ¿qué tenemos? Las áreas, les dije, parafoliculares o llamadas también zona de las células T. Zona de las células T. ¿En dónde hay qué cosa? Los linfocitos T. Ahí están mayormente los linfocitos T. T citotóxicos, ¿ya? Y en los folículos linfoides están mayormente y más en el centro germinativo los linfocitos B. Las células dendríticas, una vez que reconocen algún tejido, algún antígeno en algún tejido, lo reconocen, lo procesan y siempre las células dendríticas viajan. Viajan hacia el vaso o hacia los ganglios y viajan a las zonas de las células T o áreas parafoliculares. Las células dendríticas interdigitantes que traen el antígeno acá pintado de amarillito lo presentan al TCR de un linfocito T helper. De un linfocito T helper lo están presentando. Básicamente, y este va a producir citocinas que lo convierten en T helper 2. ¿Ya? Y estas células T
Una vez que se activan, van a producir proteínas, el CXCR5, el CCR7, que se expresan en sus membranas y que son quimioquinas que van a permitir el traslado de estas células T hacia el folículo linfoide, tanto acá fuera de los centros germinativos como hacia los centros germinativos. Entonces, así es que se dirige esta célula T y cuando ingresa acá ya se va a llamar célula T o linfocito T folicular, ¿ya? Célula T o linfocito T folicular. Ahí ya entró al folículo, relación de estas quimioquinas, ya reconoció al antígeno y entonces va a entablar una relación con la célula B que ahí está, ¿ya? Que ahí está. Antes de hablar del centro germinativo, esta célula T que reconoció el antígeno de la célula dendrítica ya establece también una correlación, una interacción con los linfocitos B que están aquí, folículo linfoide, pero fuera del centro germinativo. Y el linfocito T entonces establece una relación con el linfocito B. El linfocito B que ha reconocido el antígeno soluble que se ha activado y este linfocito T también por este lado se activa. Yo me olvidé de decirles esto. Que el linfocito B activaba el linfocito T helper y este producía interleucin 4, 5, 6, la 2 también que es proliferativa, el CD40 ligando con el CD40, etcétera. Pero el linfocito T helper de otro lado también recibe su receptor reconoce al antígeno, a este antígeno proteico que igual lo reconoció el linfocito B, ¿sí? Por dos lados el linfocito T helper se activa. Por un lado el linfocito B que le presenta el antígeno, por otro lado la célula presentable de antígenos macrófagos, células dendríticas intercitantes, también le están presentando al linfocito T helper, ¿ya? Entonces, para que se vea acá lo que les estoy diciendo, ¿no? Acá está la célula B que está interactuando con el linfocito T. El linfocito T ha reconocido el antígeno por parte de la célula dendrítica que le ha presentado y acá también la célula B le está presentando. Entonces el linfocito T se activa. Y una vez que se activa, colabora con el linfocito B para que el linfocito B se activa y produzca sus anticuerpos, entre otras cosas. Y al final la célula B se diferencia en células plasmáticas de corta vida. Y se va a diferenciar también en qué? En células T de memoria, temprana memoria. Estos rápidos generan linfocitos B de memoria, temprano memoria. ¿Y qué pasa en el centro germinativo? Acá tenemos los linfocitos B que han reconocido ya un antígeno y el linfocito T que ingresó, que reconoció también ya el antígeno que le fue presentado por la célula dendrítica y establecen la relación. Y esta relación está marcada por innumerables receptores y ligandos de ambas células para ayudar a activarse y al final para inactivarse, ¿sí? Y adicionalmente en el centro germinativo, adicionalmente a las células B, aparte de interactuar con el linfocito T helper folicular, también interactúa con esta célula, la célula dendrítica folicular, que tiene una manera muy peculiar de presentar antígenos. Esta célula dendrítica folicular también reconoció a este mismo antígeno, ¿sí? De la célula dendrítica hipofisitante. Y a través de sus icosomas, que tienen receptores para las moléculas de inmunoglobulinas que se han generado y han reaccionado también ya específicamente con el mismo antígeno, ¿sí? Entonces, y de esta manera la célula dendrítica folicular a través de este anticuerpo le está presentando al mismo antígeno a los linfocitos B. Y lo presenta para que los linfocitos B a través de su BCR también se activen de una manera muy peculiar. La célula dendrítica folicular propicia este reconocimiento de la célula B. Y entonces la célula B igualito, se activa, produce sus proteínas que hemos dicho, y al final también se diferencia. ¿Se diferencia en qué? En linfocitos B de memoria, pero más tardíamente, ¿ya?
células B de memoria. Por ambos lados se producen células B de memoria. Y también en células plasmáticas, pero de larga vida, que viven mucho tiempo. ¿Sí? Y entonces, para ampliar un poco más ese detalle, tenemos en la zona de las células T, tanto del vaso como del ganglio, las células dendríticas que han llegado ahí con el antígeno, que lo están presentando al TCR de los linfocitos T, helper, ¿ya? Y entonces este linfocito T helper establece contacto con un linfocito B que está en el folículo linfoide, en la periferia del folículo linfoide, y hemos dicho que este linfocito B al final va a proliferar, siempre que se activa va a proliferar el linfocito T helper. Estos linfocitos T helper ingresaron acá también están, pero también hemos dicho que ingresan al centro germinativo, linfocitos T. Y entonces acá también ya se están dando contacto, proliferan y al final se diferencian en que nuevamente son células plasmáticas de corta vida que van a producir anticuerpos de inmunoglobulina M, ¿ya? Ya. Y después células B de memoria, Se les llama células B de memoria independiente del centro germinativo, porque el centro germinativo es este. El centro germinativo tiene una zona oscura y una zona light blanca, ¿ya? Zona oscura y zona light. Entonces, en la zona oscura es donde están más concentrados los linfocitos B, ¿ya? En la zona oscura. En esa zona oscura se va a producir, ¿qué cosa? La expansión clonal. Bueno, comienzan a proliferar y a dividirse bastantes, y entonces hay buena cantidad acá de linfocitos B. Y acá se va a producir la diversificación del BCR, o sea, la hipermutación somática que daba lugar a que se junte un gen de cada segmento. Había segmentos genéticos, y ahí les dije en la clase pasada que había genes que se unían con una enzima LAI y formaban diversidad de BCRs, ¿ya? Millones de BCRs, millones de linfocitos B y al final también millones de inmunoglobulinas. Acá se produce eso. Y acá también se va a producir el switch, el cambio de moléculas de inmunoglobulinas. Hay 5 clases, dentro de algunas clases hay subclases, y todo eso se va a dar acá, en la zona oscura, ¿ya? Y el linfocito B, una vez que está acá, va a pasar hacia la zona light blanca. Allí es donde establece contacto el linfocito B con la célula dendrítica folicular y con el linfocito T helper folicular, en la zona blanca, ¿ya? Y ahí es donde al final se sobreactivan los linfocitos B y al final generan, hemos dicho, células B de memoria. Y estas células B de memoria se llamarán dependientes del centro germinativo de acá. Todo esto es el centro germinativo. Y entonces este linfocito B se llamará que es dependiente del centro germinativo, ¿ya? Y de otro lado se diferencian que en células plasmáticas, pero de larga vida, esto ya lo he dicho, ¿sí? De larga vida. Estas células plasmáticas de larga vida producen inmunoglobulina G, A y E. Este solo produce la E, ¿sí? Bueno, entonces todo esto casi es algo parecido a lo que he dicho. Este gráfico es para que se vea. Acá tenemos el centro germinativo, la zona oscura, actos linfocitos B, y la zona light, blanca, ¿ya? Y entonces acá, ¿qué hace que los linfocitos B se diferencien bien en memoria o bien en células plasmáticas? ¿De qué depende? ¿Ya? En realidad su función es un tanto parecida. Los linfocitos B de memoria y estas células plasmáticas de larga vida viven pues ambos largas vidas. Ambos producen anticuerpos,
y ambos esos anticuerpos sirven para defendernos ante una segunda o más exposiciones, ¿no? Tienen funciones un tanto parecidas. Pero no voy a entrar en el detalle. Para que cada uno se diferencie en memoria o en células plasmáticas depende mucho de los factores de transcripción. Acá hay diversos factores de transcripción en mayor o menor cantidad que hacen que se diferencien en memoria. Y acá hay otra lista de factores de transcripción, algunos son los mismos, que se expresan en mayor o en menor cantidad y que hacen posible que se diferencien en células plasmáticas. Esto yo no les voy a estar diciendo que uno que cuál sirve para cuál, no. Lo que interesa es que son diferentes los factores de transcripción que hacen diferenciarlos bien en células plasmáticas o bien en linfocitos B. Los linfocitos B de memoria, ¿dónde se van a ubicar mayormente? Los linfocitos B de memoria en los órganos linfoides secundarios, o sea, en el vaso y en el ganglio. ¿Ya? También en mucosas y en piel son órganos linfoides secundarios. Ahí se ubican. Después se van a ubicar en los tejidos, son linfocitos B de memoria residentes, tejidos. Por ejemplo, si en el pulmón ingresó ahí por primera vez el antígeno, ahí van a ir a ubicarse linfocitos B de memoria. Para cuando ingrese por segunda o más veces por el pulmón, ya están ahí, ya rápido lo van a reconocer su PCR y rápido le entablan la batalla. Y otros linfocitos B de memoria también van a estar circulando, patrullando, para detectar si hay un antígeno, ¿ya? Pero mayormente están acá, en los órganos linfoides, vaso, ganglio, ahí están esperando al antígeno, que venga el antígeno ahí. Y las células plasmáticas, ¿dónde van a ubicarse? Básicamente están en la médula ósea. Ahí donde está la célula totipotencial en la médula ósea, en el interior de nuestros huesitos. Ahí se ubican las células plasmáticas, ¿ya? Tanto las de vida larga como las de vida corta, ¿sí? En la médula ósea y también hay un pequeño grupo que está circulando, que están circulando. Se circulan tanto los linfocitos B de memoria como las células plasmáticas en circulación. Y acá está todo lo que les he dicho, está escrito. Ustedes lo leen y ya van a saber. Entonces, cuando entra un antígeno por segunda vez, nos exponemos a un antígeno por segunda vez, una de las primeras células que van a salir a la batalla de detectar estos antígenos son las células plasmáticas que están en la médula ósea, ¿ya? Entonces estos producen los anticuerpos que se unen a estos antígenos. Es la primera, es la primera lucha. Y después van a venir los linfocitos B. Linfocitos B que están en un tejido residente como el pulmón, ingresó por primera vez, ingresa por ahí, hay linfocitos B de memoria, he dicho, residentes en tejidos, hay otros que están circulando y hay otros que están en los órganos linfoides. Estos linfocitos B acá, los tres, los ponemos acá, los tres, van a expresar unas moléculas proteicas en su membrana, el CD80 y el PDL2. ¿Y de qué va a servir esto de que expresen o no expresen esto? Por ejemplo, hay linfocitos B doblemente negativos, o sea que no tienen ninguno de los dos, dobles negativos, ¿ya? Tienen inmunoglobulina M, y estos las fechas gorditas son que mayormente van a generar que estos linfocitos B van a generar el centro germinativo. Van a ir ahí al centro germinativo y ahí proliferan en buena cantidad, ¿no? En la zona oscura sobre todo, y después irán a la zona light. Entonces, los doblemente negativos son los que más van a generar el centro germinativo. Y este de acá es el 5 positivo, o sea, una molécula no mantiene, bien el CD80, bien el PDL2, ¿ya? Y estas, acá de gordito, van a generar más que células plasmáticas, ¿sí? Células plasmáticas. Y estos doblemente positivos, CD80 y PDL2 los tienen, también van a generar más que células plasmáticas, ¿ya? Entonces, para que se vaya viendo que los linfocitos B de memoria, ya ellos también, aparte de generar más centros germinativos, estos
también pueden generar células plasmáticas, ¿ya? La célula plasmática sí es un producto de terminación. La célula plasmática ya no puede proliferar, ya no puede dividirse en más. ¿Sí? Pero el linfocito B todavía puede proliferar y puede dividirse en células plasmáticas, ¿ya? Diferenciarse, perdón, en células plasmáticas. Y acá está todo lo que les he dicho, ahí está escrito para que ustedes lo lean. Acá para que veamos algunos factores de transcripción importantes en esta interacción entre el linfocito T helper folicular y el linfocito B. Acá tenemos al linfocito T helper, hablemos ya de folicular. Hemos dicho cómo se activa en la interacción con el linfocito B, cómo se activa. Hay una interleucina, la interleucina 6, que actúa sobre esta célula y que es una poderosa arma de generación, de fosforilación, de activación de factores de transcripción STAT3 y el BAT, factor de transcripción activador del linfocito B. Este factor de transcripción activador del linfocito B, pero que está en la célula T, también es expresada en la célula B. Acá lo tenemos al BAT. ¿Ya? Acá se le descubrió, acá se le puso BAT, pero es la misma que está acá. Hablan un idioma común, tanto común. El BAT pasa al núcleo de la célula, de esta célula, expresa genes que codifican proteínas, el BCL6, el CMAP, la interleucina 21, ¿ya? También interleucina 17, interleucina 22. Y estas proteínas, el BCL6 tal vez el más importante, también actúa como un factor de transcripción. Al final codifica para producir más PD1, CXR4, CXR5. Estos dos son quimioquinas para que se trasladen los linfocitos T. El PD1 que interactúa con el linfocito B, ya sabemos, es un coestimulador negativo. PD es de muerte programada. Es para matar por apoptosis a los linfocitos B, la señal inhibitoria. El BCL6 impide que se formen, que esta célula se transforme en TGP1 o TGP2 o TGP17 porque inhibe sus factores de transcripción de estas células. Este CMAF hace producir más interleucina 21. ¿Sí? El BAP también más interleucina 21. Interleucina 21 es una interleucina muy poderosa en cuanto a activar a los linfocitos T helper foliculares, se exprese más BCL6 de una manera autocrina, está actuando acá para producir más BCL6. Y todo eso está pasando en el linfocito T helper folicular y en el linfocito B folicular también podemos hablar. Algo parecido sucede, el hecho es de que también interleucina 6, STAT3, el BAT. ¿Eh? Este BAT hace generar el AIT. El AIT es esta enzima que se juntan los genes de un segmento genético con otro y se dé la hipermutación somática y se produzca diversidad de BCRs o diversidad de moléculas de inmunoglobulinas. Acá está, es propiciado por el BAT, ahí, ¿ya? Y entonces acá se va a dar lo que se llama la hipermutación somática, una vez que se está activando esta célula B, y se van a producir las moléculas de inmunoglobulinas, por ejemplo la G, pero acá también el AIT va a propiciar de que se promueven las diferentes clases de inmunoglobulinas, la G, la M, la A, la E, la D, y sus subclases, que ya también conocemos, algunos tienen subclases, ¿ya? Entonces, son los detalles para el desarrollo del centro germinativo y el switch. Switch se refiere a cambio, ¿no? Cambio. Y el cambio de isotipo. Ese un isotipo es como decir las clases. Y el switch, el cambio de las clases de inmunoglobulinas, GM, etcétera, es necesario que interacción del linfocito T helper con el linfocito B, que haya esta interacción. La interacción del CD40 ligando con el CD40, el CD28, la interacción de LICOS, la interacción de interleucin 21, y para que se pueda dar
al final de cuentas la expresión, activación del BAT, que produzca el switch, el cambio de moléculas de inmunoglobulinas, entre otras cosas. Este BAT entonces controla la expresión de muchos genes, tanto en linfocitos T helper como en linfocitos B. Y es fundamental este BAT en el switch, en el cambio de moléculas de inmunoglobulinas. Pero la hipermutación somática también. Entonces, esta otra diapositiva para que veamos el rol de las interleucinas que al actuar sobre los linfocitos B le hacen producir distintos tipos de moléculas de inmunoglobulinas. Interleucin 2, 4 y 5 cuando actúan conjuntamente sobre los linfocitos B que se diferencian en células plasmáticas, ambos producen anticuerpos o inmunoglobulinas M. ¿Ya? Interleucin 2, 4 y 6 y el gamma interferón en conjunto al actuar sobre los linfocitos B le van a hacer se diferencian en células plasmáticas y producen las moléculas de inmunoglobulina G. La interleucin 5 y el factor beta transformante del crecimiento al actuar sobre los linfocitos B de células plasmáticas producen inmunoglobulina A. Interleucin 4, 3 y 33, cuando hablé de interleucinas hablé muchos de estos. La 4, la 3 y la E, la 33, le hacen producir a estas células inmunoglobulina E. ¿Sí? Inmunoglobulina E. Influencia de las interleucinas en la producción de las diferentes clases de inmunoglobulinas, en el switch de inmunoglobulinas. Y acá para que veamos la otro tipo de respuesta, respuesta inmunitaria humoral timo independiente, en la cual no participan los linfocitos T helper, no participan. Y acá los linfocitos B a través de su PCR van a reconocer antígenos polisacáridos. Las bacterias gram negativas tienen como antígenos dominantes los polisacáridos. Sucede que el BCR cuando reconoce un antígeno polisacárido, sobre todo de las bacterias gram negativas, van a producir un entrecruzamiento de los BCRs. Se entrecruzan uno y otro, se entrecruzan arriba, para abajo, etc. Y ese entrecruzamiento hace de que se activen las tirosinquinasas del linfocito B. Y si se activan las tirosinquinasas, entonces van a venir las reacciones de fosforilación y por lo tanto, al final de cuentas, de activación de los linfocitos B. Los linfocitos B van a producir proteínas, dentro de ellas que intervienen en su ciclo celular, que se dividan y por lo tanto proliferan. Entonces, este antígeno polisacárido sí puede generar proliferación de linfocitos B. Y estos linfocitos B se pueden diferenciar en células plasmáticas. ¿Ya? En células plasmáticas, ambos producen los anticuerpos. ¿Ya? Pero acá los linfocitos B no generan ¿qué? Memoria. ¿Ya? Los antígenos polisacáridos no pueden generar linfocitos B de memoria. No. La memoria solo va a estar dada por antígenos proteicos. He estado comentando al inicio de esta clase. ¿Ya? Los polisacáridos pueden activar a los linfocitos B por sí solos, sin los linfocitos T, pueden hacerlos proliferar, pueden hacerlos diferenciar en células plasmáticas, pero no generar memoria. Hablemos algo de las células plasmáticas. Carecen de no tienen BCR, no tienen inmunoglobulinas de membrana. Son más grandes que los linfocitos B porque tienen un gran citoplasma. Ese gran citoplasma está dado porque hay un retículo endoplásmico muy desarrollado. En el retículo endoplásmico con los ribosomas son los que al final producen las proteínas. Y esas proteínas no son otra cosa que los anticuerpos o inmunoglobulinas. Antes se decía que las células plasmáticas solo estaban en la médula ósea de los huesos. Y entonces decían, no circulan ni por la sangre ni por los vasos linfáticos. Pero yo les he dicho que sí hay una población que es pequeña, están patrullando las células plasmáticas. ¿Ya? Este concepto no es tan válido, sí pueden circular, pero pocos. Y se localizan mayormente en la médula ósea, ¿sí? Las células plasmáticas. Bueno, después
Hay, he dicho, células plasmáticas de corta vida, que viven pocos días, ¿sí? Y hay células plasmáticas, les he dicho, de larga vida, los del centro germinativo, lo que se producen a partir de los linfocitos B del centro germinativo. Entonces, y hay otros de larga vida que viven meses o años, ¿sí? Si uno dice, este coronavirus que ahora nos ha dado, a los 6 meses nos vacunaban, ¿por qué? Porque los linfocitos B de memoria ya parece que ya no vivían tanto tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo vivían los linfocitos B de memoria cuando nos da esta enfermedad del coronavirus? Entonces, al parecer 6 meses, después con una segunda vacuna parece que se generan más linfocitos B de memoria que viven más, todavía no se sabe cuánto tiempo van a vivir esta memoria, ¿ya? Y de otros que ya antes nos ha dado, sí, pues yo les he dicho que el del sarampión al parecer vive toda la vida, ¿sí? Eso es. Me estoy equivocando, linfocitos de memoria, es que hay una concordancia entre los linfocitos B de memoria generados en el centro germinativo y las células plasmáticas de larga vida, ¿ya? Ambos pueden vivir largo tiempo. Las células plasmáticas de larga vida pueden vivir años y los linfocitos de memoria años, ya los generados en el centro germinativo, años de años. Pero eso varía, no hay para decir van a vivir 5 años, no, varía de acuerdo al antígeno. El antígeno. Como les digo, los del sarampión generan linfocitos de memoria, pero para toda la vida, y células plasmáticas de larga vida, al parecer de toda la vida, ¿sí? Y este coronavirus, al parecer, 6 meses o 1 año, ¿no? Por eso tenemos que estar revacunándonos. Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Algunos viven pocos días de las células plasmáticas y esos que viven corta vida no tienen capacidad de proliferación mitótica y ellos una vez que ya actúan mueren rápido por apoptosis, ¿ya? Programan su muerte rápido por apoptosis. Los de larga vida no, tienen una poderosa maquinaria anti-apoptósica. Entonces, en la médula ósea es donde están mayormente las células plasmáticas. Esto que se ve, los linfocitos B. En la médula ósea van a salir los linfocitos B maduros. Acá están inmaduros y acá ya salen los inmaduros. Y acá ya se convierten en inmaduros con BCAAs, inmunoglobulina M y D. Y al final se diferencian estos ya maduros en linfocitos B de memoria y en células plasmáticas, ¿sí? Células plasmáticas. Y acá algunos factores de transcripción como el BLIP. Células plasmáticas que producen moléculas de inmunoglobulina M, la G, la A, y estos son los de larga vida. Producen estas moléculas de inmunoglobulina. Y después el AN serían de corta vida. Antes se decía para generar linfocito B de memoria que requería la participación de los T helper, del CD21 y células dendríticas interdigitales, los inichos. Pero hoy en día se sabe mucho más cómo se genera la memoria. Pero antes se decía esta nomás. Y les he dicho que los linfocitos B de memoria solo se generan con antígenos proteicos, ¿sí? Y estos linfocitos B de memoria, ¿por qué generan una respuesta rápida en 3 días? Porque su TCR rápido reconocen al antígeno. Ya no es necesario que el macrófago lo esté reconociendo, ya no es necesario que el linfocito T helper se esté activando para colaborar con él. No, estos linfocitos B de memoria a través de su TCR rápido reconocen al antígeno. Ya no es necesario, para segundo más veces, ya no es necesario la participación de los linfocitos T ni los del macrófago, ¿sí? Por eso en 3 días se genera una respuesta conservativa. Estos linfocitos de memoria viven un largo tiempo, algunos meses y otros años de años. Ahora vamos a ver algunos
proteínas de membrana que pueden actuar como reguladores positivos o negativos de los linfocitos B. Sucede que los linfocitos B en su membrana tienen, o aparte de lo que he dicho, hay otros todavía reguladores positivos que van a estar activados. Los linfocitos B, su activación, como ven, es mucho más compleja que lo de los linfocitos T. ¿Sí? Hay receptores Notch, hay receptores Toll-like, hay receptores para el ligando, para estos ligandos BAC, hay receptores para estos ligandos APRIL, ¿sí? Reguladores positivos que ayudan a activarse el linfocito B. El linfocito B entonces tiene receptores para estos ligandos Notch. Ligandos Notch que se pueden expresar, y acá otra vez tenemos a las células dendríticas foliculares, como le ayudan a activarse el linfocito B a través de estos ligandos Notch que interactúan con el receptor Notch del linfocito B. ¿Ya? La célula dendrítica folicular también activa el receptor B porque se debe producir el BAC. Acá vamos a ver el BAC y el OBLIS. Activarse, que crezcan, generación de, cuando producen proteínas antiapoptósicas ya va a generar la memoria. Y los receptores Toll-like. Yo dije que los receptores Toll-like eran receptores de inmunidad innata, que mayormente lo expresaban los macrófagos, células dendríticas interdigitantes, que son células de inmunidad innata. Pero sucede que estos receptores Toll-like también se expresan en células de inmunidad adquirida, como son los linfocitos B, Entonces hay diferentes receptores Toll-like que van a ser expresados en los linfocitos B y que van a propiciar diferentes funciones de los linfocitos B. Por ejemplo, si un linfocito B expresa receptores Toll-like 3, el 4, el 2, el 7, el 9, va a ser que este linfocito B prolifere, ayuda en la proliferación de los linfocitos B. Si expresan receptores como el 4, el 7, el 3, el 5, el 9, el 1088, va a hacer que estos receptores propicien que el linfocito B se produzca el switch, el cambio de clase. Por ejemplo, pueden hacer posible inmunoglobulina M y después el switch, el cambio hace a que se produzca inmunoglobulina G. ¿Sí? De otro lado, el receptor Toll-like 2, el 4, el 5, el 7, el 9, va a hacer que se diferencien células plasmáticas. ¿Sí? ¿Cuántas cosas intervienen en la diferenciación hacia células plasmáticas? Ya hablé de factores de transcripción. Ahora hablo de estos receptores Toll-like que de alguna manera hacen expresar más esos factores de transcripción para que se diferencien en células plasmáticas o bien en memoria, que son otro tipo de sustancias. ¿Sí? Y hemos visto que esto hará expresar otros factores de transcripción para que se generen linfocitos B de memoria. Y hay otros receptores Toll-like, yo no voy a estar diciendo que esto, chaparrana. Y entonces otros receptores Toll-like harán qué cosa? Harán producir más complejos mayores de histocompatibilidad 2 en estas células para que se presenten más antígenos. Y de otro lado, otros receptores Toll-like harán qué cosa? Que se produzcan los linfocitos más citocinas, más interleucinas, ¿ya? Que intervengan en la respuesta inmunitaria moral. Algunos datos de los receptores Toll-like. Los linfocitos B nativos expresan pocos receptores Toll-like, pero en cambio los linfocitos B de memoria son los que expresan más receptores Toll-like. Y los linfocitos B de memoria tienen por eso mayor capacidad de proliferación y de diferenciación, que se diferencian en células plasmáticas, ¿no? Los linfocitos B se pueden diferenciar en células plasmáticas. La activación del linfocito B vía BCR sinergiza con la coestimulación dada por la vía receptor Toll-like. Sinergizan en activar a los linfocitos B, receptores Toll-like y a partir del BCR. La activación del linfocito B vía BCR CD40
he visto que incrementan la producción o expresión de receptores Toll-like 7 y 9. Y a su vez, los receptores Toll-like 7 y 9 en los linfocitos B hacen que estos secreten más interleucin 6 y 8 y 10. La interleucin 6 y 10 bloquea la producción de linfocitos B de memoria y más bien promueven la producción de células plasmáticas, la 6 y la 10. Y acá veamos este tercer receptor, el receptor BAP. Linfocito B, pero también el linfocito T tiene este receptor BAP. ¿Qué es el BAP o BLyS? Es un factor activador de linfocitos B, el BAP. ¿Ya? Activador del linfocito B. Entonces, este BAP receptor va a interactuar con el BAP o BLyS, que es producido por quién? Monocitos, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, células sinoviales. Este BAP no solamente va a actuar sobre el BAP receptor, sino que tiene otros receptores, el PSMA y el TAS. PSMA y el TAS, tres receptores. Y el BAP activa de esta manera a los linfocitos B y también a los linfocitos T. Cuando hay un exceso de producción de BAP, se sobreactivan los linfocitos T, los linfocitos B. Y ese exceso puede generar enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, lupus eritematoso. En el tratamiento de esta enfermedad de lupus eritematoso sistémico, que afecta a todos los órganos de la economía, que es una enfermedad autoinmunitaria, hoy en día se utiliza el tratamiento, ya lo mencionaba, terapia biológica, anticuerpos monoclonales dirigidas contra el BAP para neutralizar el exceso de producción de BAP y por lo tanto amortigua estas enfermedades autoinmunes, sobre todo el lupus que se ha utilizado. ¿Ya? La terapia de mayor éxito en las enfermedades autoinmunitarias, que se ha dicho, es la utilización de anticuerpos monoclonales para bloquear algunas citocinas. Al final de cuentas, estas son citocinas, es en la familia del factor de linfocitos tumorales, para bloquear el exceso de estos y no sobreactivan a estas células y causar enfermedad autoinmune. ¿Ya? El déficit de BAP también se ha visto que se llama inmunodeficiencia, poca activación de estas células, por lo tanto, inmunodeficiencia. BAP propicia la producción del CD40, de receptores Toll-like, de interleucin 6, el BAP al activar los linfocitos B. El BAF con interleucin 17 nuevamente estimula la diferenciación hacia células plasmáticas, pero el BAF con interleucin 21 propicia la generación de linfocitos B de memoria. ¿Sí? Este cuarto, el APRIL. El APRIL, así se llama. Entonces, el APRIL viene de proliferación de los linfocitos B, pero también lo expresan otras células. El APRIL es producido por estas células. Son proteínas, son como interleucinas que son producidas por todas estas células, ¿ya? Células productoras de la piel. Y que van a actuar sobre sus receptores de membrana de los linfocitos B, pero también de otras células. ¿Bien? Y esos receptores son, al igual que el BAP, el BCMA y el TAS. BCMA y TAS que también son receptores para el BAP, que hablaba ahorita. Pero también tiene este receptor que es el receptor de proteoglicanos, que reconocen a la piel. ¿Y qué es lo que hace la piel actuar sobre los linfocitos B? No entramos en detalle, pero lo que hace fundamentalmente es la proliferación de linfocitos B. Entonces, otra sustancia que estimula la proliferación de linfocitos B es el APRIL. Y los linfocitos B también tienen reguladores negativos.
Entonces, los linfocitos B tienen diferentes reguladores negativos, algunos de ellos he mencionado. Acá tenemos otro, el receptor CD20. El CD20, que es un receptor que cuando se une a su ligando van a promover la apoptosis, la muerte de los linfocitos B. Hoy en día también en enfermedades autoinmunitarias humorales como el lupus eritematoso sistémico u otras, se utilizan anticuerpos monoclonales que se unen al CD20 para promover la muerte por apoptosis de los linfocitos B. También hay terapia biológica, ¿ya? Anticuerpos monoclonales de los laboratorios producidos contra el CD20 cuando se dan enfermedades autoinmunitarias como el lupus. Artritis reumatoidea también se utiliza anti-CD20 en lupus, en artritis reumatoidea y otros. Y hay otro receptor que ya lo conocen, que ya la clase pasada hablé, el receptor CD32 o receptor 2 Fc gamma, que tenían cola citoplasmática corta y TIM, y que por lo tanto activaba las fosfatasas para inactivar el linfocito B. ¿Sí? Cuando los linfocitos B están maduros, entonces se pueden diferenciar al final en células plasmáticas, ambos producir inmunoglobulinas como por ejemplo la G. ¿Sí? Estos son los linfocitos B maduros, linfocitos B así nomás se les llama, o células B maduras, pero hay también, a partir de los linfocitos B precursores, se pueden diferenciar en linfocitos B. Otros linfocitos B que se les ha llamado linfocitos B o células B, B1, ¿ya? Y que tienen un marcador que es el CD5, ¿ya? Estos linfocitos B se les ha encontrado ¿dónde? Mayormente están en la pleura que cubre el pulmón y en el peritoneo que cubre todo el sistema digestivo, ¿eh? Y estos linfocitos B solamente van a producir inmunoglobulina M, nada más que esta inmunoglobulina y no otros, ¿sí? Entonces, y como esto se les ha dado en llamar B1, a los linfocitos B maduros que clásicamente, todo lo que estaba hablando, las células B o linfocitos B, se les ha dado en llamar células B, B2, para diferenciarlos de este B1. Pero estos B2 casi no se habla, ¿ya? Solo cuando se habla del B1 se habla del B2, porque lo usual es que se siga llamando a esta célula B simplemente, ¿ya? Pero cuando hablamos de B1, hay veces en algunos textos hablan que estos entonces son B2, para que se diferencie. Entonces, algunas propiedades de estos linfocitos B1, CD5 positivos. Entonces, dijimos antes también que en la médula ósea se originaban todas las células del sistema inmunitario, a excepción de que células dendríticas foliculares, a excepción de linfocitos B1 y linfocitos de la zona marginal, que vamos a ver después. Estos B1 se originan en el hígado fetal y no en la médula ósea a partir de la acción de estentoto potencial. Ya dicho, se encuentran fundamentalmente en la pleura, en el peritoneo
y producen anticuerpos en forma natural contra muchas bacterias, contra muchos virus, y al final también estos anticuerpos activan el complemento para poder eliminar. Ahora, como son linfocitos, tienen BCRs, pero estos BCRs no son antígeno específicos, no son epítope específicos, sino que muestran poliespecificidad. ¿Sí? Y en esto de ser poliespecíficos para muchos epítopes distintos, su BCR tiene preferencia por autoantígenos, o sea, proteínas que han sido de nuevo fabricadas en el interior de los linfocitos B, y esas proteínas de nuevo son como antigénicas y por lo tanto tienen que ser procesados y presentados a través del BCR. ¿Ya? Entonces presenta autoantígenos este BCR de los linfocitos B1 y por lo tanto pueden generar autoinmunidad. Antígenos polisacáridos bacterianos también son reconocidos por este BCR. Y hemos dicho ya, solo producen inmunoglobulina M en forma natural, en forma espontánea. ¿Ya? No tienen mutación somática, solo producen inmunoglobulina M. No expresan reguladores negativos, por lo que se pueden acumular bastante de estos linfocitos B. Y expresan en su membrana, al igual como producen inmunoglobulina M, solamente expresan inmunoglobulina M en su membrana, como BCR. Y poco la D, poco CD21, poco CD23, y se pueden por sí mismos, sin necesidad de un antígeno que sea reconocido por el BCR, solitos se pueden autorrenovar. Estos linfocitos P1, PD5 positivos, acá los tenemos. Hay todavía el 1A y el 1B. ¿Ya? Estas células son poquitas, 2%, 1%, ¿sí? Y acá arriba tenemos diferentes marcadores de membrana para hablar de los B1, para hablar de las B2 o simplemente los linfocitos B, que mayormente son foliculares o están en la zona marginal, o estamos en la zona marginal, o los BREC, linfocitos B regulatorios, que vamos a hablar cuando hablemos de tolerancia inmunológica. Entonces, todos estos marcadores, miren, son los mismos, se expresan en mayor o menor grado en cada una de estas células para definirlas como tal, para decir, bueno, tú eres una célula B1, y tú eres una célula B2 o tú eres un BREC. ¿Ya? No voy a entrar mucho en el detalle de estos, cuáles son los que pesan más o menos. El high es alto, el low es bajo, ¿no? Positivo, negativo, etc. Pero acá es para mostrarles mayormente que la mayor cantidad de linfocitos B son los que están en la zona folicular, lo que estaba hablando, los folículos linfoides, ¿ya? 70%. Y después vamos a ver ahora la zona marginal, hay linfocitos B de la zona marginal, un 15%, y un 3% son linfocitos B1, poquitos. Y los BREC también son poquitos, 1%. ¿Ya? Entonces los linfocitos B1, CD5 positivos, producen anticuerpos naturales, inmunoglobulina M nada más. En forma natural, espontánea, lo pueden producir. Pero ya sabemos también que su BCR puede ser polireactivo. ¿Sí? Su BCR puede reconocer más de un epítope, no solamente no es epítope específico. Entonces, polireactivo. Y puede reconocer autoantígenos endógenos propios y condicionar enfermedad autoinmunitaria, ¿ya? Por sobreactivación de estos linfocitos B1. Ahora vamos a ver estos linfocitos B de la zona marginal, linfocitos B de la zona marginal. En el vaso tenemos la pulpa roja, donde están mayormente los glóbulos rojos. Ahí van a morir los glóbulos rojos, 120 días vivos. ¿Ya? La pulpa roja. Y por este lado tenemos la pulpa blanca, donde mayormente están los linfocitos.
los linfocitos T, los linfocitos B, y en esa zona, esta zona roja es de los glóbulos rojos y la zona blanca es la córtica, donde están las células del sistema inmunitario. ¿Ya? Linfocitos T, linfocitos B, etcétera, folículos. Y entre los dos, entre la pulpa roja y esto de acá, que es la pulpa blanca, está todo esto, que es la zona marginal. Zona marginal. La zona marginal entonces está entre la pulpa roja y la pulpa blanca. Y en esta zona marginal vamos a tener a estos. Los linfocitos B de la zona marginal. ¿Sí? Los linfocitos B de la zona marginal que tampoco se originan en la médula ósea. Y ahí también vamos a tener macrófagos de la zona marginal. Hay células dendríticas de la zona marginal. Estas células de la zona marginal expresan altos niveles de moléculas de inmunoglobulina M, CD21, CD1, CD9, niveles bajos de inmunoglobulina D, CD23, CD5. Estos sí tienen hipermutación somática. Estos también, aparte del vaso, se pueden encontrar en ganglios linfáticos, en las amígdalas, en las mucosas como las placas de Peyer, ¿no? Todo esto son ganglios, ¿no? Son ganglios. Las placas de Peyer son ganglios, las amígdalas tienen ganglios, son ganglios. O sea, aparte del vaso, se expresan en ganglios. Y al igual que los linfocitos B1, pueden generar una respuesta rápida, espontánea y independiente de los T helper. Dependiente de los T helper. También se pueden diferenciar en células plasmáticas. También pueden recibir la señalización del notch para proliferar. Los marcadores de los linfocitos B, ¿cuáles son? Hemos dicho, es el BCR, que está constituido por inmunoglobulina N e inmunoglobulina D. Y los otros dos marcadores es el CD19 y el CD20. Ya sabemos, el CD20 es para promover la apoptosis. El CD19 es para activar más bien al linfocito B. ¿Tiene otros receptores? Sí. En los ratoncitos UFA y todos los otros que les ayudan a los humanos a hacer estos, que pueden cambiar en el tiempo, que pueden ser expresados en otras células y ya no tanto acá. Dentro de los marcadores y los identificadores de DNA, hay veces cambian. Cada vez los estudios en inmunología cambian mucho. ¿Ya? Igualito acá, los marcadores de los linfocitos B de memoria, los fundamentales, hasta ahora el CD27. Y este receptor SRL4, ¿ya? Que se les ha estudiado en células humanas. En los ratoncitos, pues los linfocitos B son distintos los marcadores y tienen un factor de transcripción, el TB. Ustedes recuerdan que este factor de transcripción también lo tienen los linfocitos T helper 1. Entonces, los factores de transcripción ayudan también a identificar a las poblaciones de los linfocitos, pero también pueden ser expresados en una o en otra célula, como en este caso. Pero bueno, los tres ayudan a identificar a los linfocitos B de memoria. Esta sería la última. No sé si tengan preguntas. Ya se están durmiendo. Tengo que detener la grabación. Ustedes no me hacen grabar, no me dicen nada.